Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer unos tacos al pastor que quedan con un sabor muy parecido al de taquería y vas a ver qué fácil. Los ingredientes que vamos a ocupar son 1 kilo de milanesa, 2 clavos, 3 pimientas negras, 2 pimientas gordas, una cucharada de consomé de pollo, 2 ajos, una pizca de comino que equivale a 1 gramo más o menos, una cucharadita de sal, una cucharada de orégano, un chile ancho, 4 chiles guajillos ya lavados, los vamos a desvenar, 1/4 de cebolla, 2.5 mililitros de jugo Maggi o media cucharadita, 2,5 cucharadas de vinagre, agua, 1/4 de agua y además para hervir los chiles, limones, 3 o 4 rebanadas de piña, aunque también puedes usarla en almíbar, cebolla y cilantro para picar y ponerle a nuestros tacos. Si vas a usar piña natural, la vamos a macerar, por lo tanto primero vamos a picarla, le agregaremos agua y vamos a reservar. Desvenaremos nuestros chiles, les quitaremos las semillas y los llevaremos a hervir para suavizarlos un poco. Mientras vamos a aprovechar para picar el cilantro y la cebolla, en cuadritos muy pequeñitos. También haremos unas julianas que reservaremos porque las usaremos más adelante. Aquí, como podemos ver, nuestros chiles ya se suavizaron, por lo que es el momento de llevarlos a la licuadora. Agregamos la cebolla, el jugo Maggi y todos los demás condimentos. El vinagre, los ajos y para licuar pondré un poco del jugo de la cocción de nuestros chiles, solo muy poquito, como les muestro aquí. Y licuamos hasta formar una salsa espesa. Miren, así es como debe quedar. Esta es la consistencia que necesitamos. Para el siguiente paso yo les recomiendo el uso de guantes y también una bolsa, ya que el chile guajillo mancha mucho las superficies, la ropa, entonces hay que cuidarla. Vamos a ir poniendo cada pieza de carne una a una y la vamos a condimentar con sal por los dos lados, como se muestra aquí. Y vamos a untar con nuestro adobo también por ambos lados. Yo me voy a ayudar con una brocha para barnizar la carne, pero puedes usar cualquier otro método. Eso sí, debe quedar muy bien cubierta y así repetiremos este proceso con toda nuestra carne. A mí me gusta ir incorporando las julianas de cebolla entre cada milanesa y así lo haremos hasta terminar con nuestro último bistec. Con nuestra misma bolsa guardaremos nuestra carne en el refrigerador. Esto ayudará a que intensifique su sabor. Entre más tiempo la dejes marinando, será mucho mejor. Pero si no tienes el tiempo, pues déjala al menos 30 minutos. Nuestro siguiente paso es engrasar un poco nuestro sartén e ir acomodando la carne sin amontonarla. Dale su espacio a cada una. Cocinaremos nuestra carne de 2 a 3 minutos de cada lado. Ya cuando veas que el adobo comienza a pegarse, usa con mucho cuidado un papel para ir quitando lo quemado. Si no lo haces, se le quedará pegada a nuestra carne y el sabor no será nada agradable. Esto lo tendrás que hacer cuando saques la carne y antes de meter la otra tanda. Como ya está caliente nuestro sartén, pues se quitará fácilmente, como aquí te muestro. Puedes echar un poquito de agua si está muy pegado y si hay alguna mancha rebelde, pues así la podemos quitar.
Volvemos a engrasar y seguimos con la siguiente tanda de carne y así hasta terminar todo lo que tenemos. Vamos a dejar que se dore un poco, como cuando el pastor está en el trompo, que eso le da un sabor muy rico. Cortaremos la carne en la forma que tú prefieras. A mí me gusta cortarla muy finamente y en pedazos muy pequeños. Qué buena pinta tiene, ¿verdad? Y eso, pues es lo que vamos a hacer con toda nuestra carne. Una vez que termines de picar la carne, vamos a engrasar nuestro sartén y vamos a poner la cebolla que pusimos entre las milanesas. Añadiremos nuestra carne ya picada y usaremos la piña que ya hemos macerado. Le vamos a poner un poquito del jugo y unos cuantos cuadritos de piña. Y esto ya empieza a oler a verdadero taco al pastor. ¡Qué rico! Vamos a mezclarlo y vamos a dejar que el jugo de la piña se integre a la carne, dándonos este sabor tan representativo de nuestros queridos taquitos. ¿Ustedes conocen a alguien que no le gusten los tacos al pastor? La verdad es que no sé, pero son buenísimos. Puedes usar también garbanzos para sustituir la carne, pollo, res, pescado o chorizo, camarones. Aunque la original es con carne de cerdo y la verdad quedan buenísimos. Una idea que no debes desechar es calentar tus tortillas encima de la carne para darles un toque de sabor. Y ahora sí, nuestra carne al pastor está lista. ¿Qué les puedo decir? Seguramente, como a muchos de ustedes, los tacos al pastor son uno de mis platillos favoritos. Y por supuesto vamos a acompañar nuestros tacos al pastor con cebolla, cilantro, piña, limón y estas dos salsas que son las que te ponen en las taquerías. Una salsa verde tipo guacamole, una salsa roja muy rica. Te dejo en el cuadro de descripción y aquí al final del video los links para que vayas a las salsas. Esas ya también las tenemos en el canal. Ahora muero por disfrutar de estos tacos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que te suscribas y si te ha gustado le des un like. Y tus comentarios y sugerencias también siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente receta.